A tan solo 55 kilómetros de la costa más cercana del mar Caspio, descansa una ciudad flotante construida hace décadas sobre barcos hundidos. Se trata de Neft Dashları, un asentamiento industrial ubicado en Bakú, Azerbaiyán. Fue la primera plataforma petrolífera marina operativa en el mundo, y lo más curioso es que es una ciudad funcional, con una población de unos 2.000 habitantes, viviendas, hoteles y hasta un campo de fútbol, aunque conocer su estado actual no es fácil. En este video veremos más detalles de Neft Dashları, la increíble ciudad flotante construida sobre barcos hundidos. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. En 1941 se producía el 75% de todo el petróleo de la Unión Soviética en Azerbaiyán. Debido a esta razón, durante la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich intentó apoderarse de la ciudad de Bakú y de la península de Afsherón. Sin embargo, los soviéticos resistieron el despliegue de la Wehrmacht. Una vez acabado el conflicto, el Kremlin dio la orden de explorar profundamente la región petrolífera del Caspio. Fue así que se iniciaron las perforaciones sistemáticas. Cuando encontraron petróleo, construyeron la primera plataforma petrolífera sobre el mar en el mundo. Para 1952 se determinó avanzar la construcción de nuevos pozos ya que el petróleo era muy accesible. En el fondo del mar Caspio, en esta zona está a pocos metros de profundidad, 20 metros en promedio, lo que facilitaba las obras. En 1958 empezaron las obras para instalar una población estable de trabajadores. Y así fue como Neft Dashları llegó a ser una ciudad insólita, con un sistema de plataformas construidas sobre la base de barcos hundidos. Alguien la describió como un gran pulpo de metal en medio del mar. A mediados de la década de los 70, en su apogeo, Neft Dashları tenía 2.000 plataformas petroleras unidas por 300 kilómetros de rutas. Sobre ellas se levantaban edificios de hasta 9 pisos para los habitantes, hoteles, teatros, panaderías, restaurantes y una planta potabilizadora de agua. La isla también tenía su propia fábrica de bebidas, una cancha de fútbol, biblioteca, lavandería, cine de 300 butacas, una huerta e incluso un parque arbolado cuyo suelo se trajo desde tierra firme. El asentamiento principal de la ciudad se construyó sobre 7 barcos hundidos, incluyendo al Zoroastro, el primer buque de petróleo del mundo, fabricado en Suecia. Durante los primeros años, el petróleo se trasladaba a través de estos barcos, pero luego se construyó una ruta que unió la ciudad con el continente. Así, cientos de camiones recorrieron los puentes entre plataformas de petróleo con el mar como único horizonte. Esta increíble obra arquitectónica comenzó su decadencia a la par con la nación que le dio vida. La caída de la Unión Soviética significó el comienzo del fin para Neft Dashları. Hoy quedan tan solo 2.000 habitantes y la mayoría de los equipos están fuera de uso o no pueden ser alcanzados debido a que los puentes que conducen a ellos se han derrumbado. De los 300 kilómetros de ruta, solo son transitables 45. Desmontar la ciudad probablemente sea más caro que simplemente mantenerla en funcionamiento, con una producción de petróleo a escala reducida. Además, el lugar sigue siendo un orgullo de la época soviética, de muy difícil acceso para extranjeros y que ni siquiera aparece en Google Maps. A lo largo de todos estos años, Neft Dashları ha producido 170 millones de toneladas de crudo,
y unos 15.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Se estima que los depósitos de petróleo por debajo de la ciudad solo durarán otros 20 años. En un par de décadas, una gran masa de acero oxidado será todo lo que quede de este gigantesco laberinto en el mar, una colosal obra del socialismo soviético. Si no conocías este lugar y te gustaría profundizar un poco más, te recomendamos ver el documental del año 2014 titulado Azerbaiyán, el país del petróleo, producido por la televisión pública holandesa. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.